Bien, buenos días chicos. Ahora lo que vamos a hacer es continuar con lo que nos habíamos quedado, que es el pensamiento de Friedrich Nietzsche, ya filósofo alemán del siglo XIX, de la segunda mitad del siglo XIX, ¿se acuerdan? Habíamos visto lo que es la moral ascética, la crítica hacia la moral ascética que hace Friedrich Nietzsche, ya que él postula su amor a la vida, va en contra de los vencidos de la vida, que él considera que son aquellas personas que tienen esa moral ascética, especialmente los cristianos, ya que la voluntad que guía a los cristianos no es la suya propia, sino que es la de otros, ¿no? Es la voluntad de otros la que siguen ellos. Y además que esos valores que tienen ellos son valores de muerte, dice Friedrich Nietzsche, ya que fomentan el desapego a la vida, ¿no? También hablamos de Dios ha muerto, esta frase que está recordada en Nietzsche, la cual nos dice que se refiere a la muerte de las grandes verdades metafísicas, no exactamente a Dios, sino a la muerte de las grandes verdades metafísicas. Dios es una de las tantas verdades metafísicas que hay, ¿no? Como es la de Platón, el cristianismo que es Dios, Kant con la esencia, el noumeno, etc., ¿no? La justicia, el amor, todos aquellos ideales, ¿no? Que son verdades supremas, verdades metafísicas, que están fuera del mundo, que no podemos ver, observar, que no viven con nosotros. Bueno, y en la última clase habíamos visto una frase, ¿sí? Que fue proporcionada por una alumna que hizo que pensáramos un poquito tal vez, ¿no? Sobre esto. En la primera parte decía, pues, el mundo suprasensible, es decir, el mundo ideal, ¿no? Acá nos referimos sobre todo, pues, a Platón, obviamente, ¿no? Recuerden a Platón, hablamos sobre él, el mundo suprasensible, o mundo de las ideas, o mundo inteligible. Y el otro mundo que postulaba Platón era el mundo sensible, ¿cierto? El mundo de las cosas materiales, que siempre están en constante cambio. El mundo aparente, que no era el mundo verdadero, era una copia nada más. El mundo suprasensible para Platón era el verdadero mundo, donde ahí están las esencias, las verdades, ¿no? Bueno, respecto a eso, se había dicho que, esto no lo dice Nietzsche, ¿no? Pero se había dicho sobre Nietzsche que el mundo suprasensible carece de fuerza operante. Es decir, en ese mundo suprasensible, en el mundo de las ideas, carece, ¿no? No hay ninguna fuerza que sea operante, o sea, ninguna fuerza que cumpla alguna función, nada que haga algo, que realice alguna actividad realmente. ¿Por qué? Porque no dispensa vida, o sea, en ese mundo realmente no hay vida. La vida, el mundo de la vida al cual se refiere Nietzsche, pues, ¿no? El mundo que conocemos, la vida misma, no está en ese mundo suprasensible. En ese mundo suprasensible no hay nada realmente. Y en todo caso, si hay algo, está muerto. No hay nada en ese sentido, ¿sí? A eso, o bueno, de esa manera explicaríamos esta frase, ¿bien? Ese mundo suprasensible, el mundo de las ideas, no contiene nada que tenga vida. Solamente hay, pues como habríamos dicho hace rato, muerte, pues, ¿no? Son solamente valores de muerte lo que tiene ahí. No hay nada, para nada, vida. No hay una fuerza operante que genere vida. Bien, en ese sentido, pues estábamos explicando en la clase esa frase, ¿no? Bueno, pasamos luego rápidamente al superhombre, ¿ya? El Übermensch o superhombre. Cuando hablamos de superhombre, pues hablamos también de manera indirecta del hombre, ¿no? El hombre. ¿Y a qué hombre se refiere Nietzsche cuando habla del superhombre? Se refiere a superar, porque super viene de encima, ¿no? Lo superior, lo que está encima, lo que está sobre algo. Ese algo es el hombre en este caso. Bueno, ese hombre es un tránsito entre la bestia y el superhombre. Ojo que aquí Nietzsche se refiere al hombre cristiano sobre todo, al hombre occidental, o sea, al hombre europeo, ¿no? De Europa, que es un mundo de él, al hombre occidental. Pero el hombre occidental se caracteriza justamente por esta religión que posee, que es el cristianismo. Así que estamos hablando del hombre cristiano. ¿Ok? El hombre cristiano. Así que cuando habla del superhombre se refiere a superar a ese hombre cristiano que tiene esos valores y esa característica que hemos mencionado, con esa moral ascética también. ¿Ok? Entonces, si acá hablamos de moral de amo y espíritu dionisiaco, significa pues que el hombre, ese hombre occidental, el hombre cristiano, tiene una moral de esclavo y un espíritu no dionisiaco, sino, como dice acá, Apolo, ¿cierto? Dionisio es Apolo, Dionisio es el dios de la noche, oscuridad, lo irracional, etc. Y Apolo, dios del día, la luminosidad, la razón, las artes también, ¿ya? Entonces, lo contrario a espíritu dionisiaco sería el espíritu apolíneo. Y Nietzsche se inclina por Dionisio, ¿cierto? Por el espíritu dionisiaco. Esa es la característica del superhombre. El espíritu apolíneo es el espíritu de los cristianos, de las personas que son más racionalistas, de las personas que piensan más, por decirlo así, pero en un sentido negativo, tal como Nietzsche se refería a Platón. ¿Se acuerdan que les expliqué eso? Porque para Nietzsche, Platón y Sócrates, sobre todo Platón en realidad, ¿no? Porque es el que hace la teoría, el hecho de estar pensando, reflexionando
razonando tanto sobre el mundo, lo único que provocaba era que nos alejemos de ese mundo, hasta que llegamos a crear otro mundo, ¿no? Un mundo alterno, un mundo que está fuera de este. Bien, entonces, cuando hablamos de superhombre, hablamos de una persona que tiene una moral de amo. Ahora, ¿qué entiende por moral de amo Nietzsche? Se refiere a que este superhombre va a decidir en base a su propia voluntad, ¿sí? Va a usar su propia voluntad para tomar sus decisiones, para realizar cualquier actividad, para hacer lo que sea. Bien, no va a seguir la voluntad de otro, sino que va a seguir su propia voluntad. Así es el superhombre, sigue su propia voluntad. Así que cuando yo pregunte entonces, ¿por qué se dice que el superhombre tiene una moral de amo? Ustedes responderán que se refiere a que el superhombre va a seguir solamente su propia voluntad. Y si ahí quieren especificar ustedes, no seguirá ninguna voluntad ajena, distinta a él, como puede ser la voluntad de un grupo o de algún personaje o de un dios o de lo que dice en un libro. No, sino que va a seguir su propia voluntad. En ese sentido, pues, no solamente tendrán moral de esclavos o moral de siervos los cristianos, sino todos aquellos que en lugar de seguir su propia voluntad, siguen la voluntad de otros, ¿no? Hoy en día podríamos tener a los jóvenes de ahora de repente, ¿no? Que siguen todo lo que hace, pues, o los jóvenes de siempre, ¿cierto? Que siempre siguen otros modelos, ¿no? Por ejemplo, si es que Daddy Yankee se pone, como dijimos en clase, ¿no? Si Daddy Yankee se pone, pues, un gorrito al revés, pues también todos se pondrán el gorrito al revés. Si Daddy Yankee dice esto, entonces todos también dicen eso, ¿no? Si tal persona se pone tal pantalón hasta el tiro hasta la rodilla, pues también se pondrá el tiro hasta la rodilla, ¿no? Si se pela a un lado de la cabeza, también harán eso, etcétera, ¿cierto? Siempre remedan, imitan y sin nunca preocuparse ni preguntarse sobre si lo que hacen está bien o está mal, ¿no? Simplemente remedan, imitan, siguen como ovejitas, siguen como siervos, ¿no? Al otro, al amo o a los amos en este caso. Ahora, cuando dice espíritu dionisiaco, tiene que ver con eso también. El espíritu dionisiaco sigue lo que es irracional, la voluntad, ¿no? Irracional, los instintos, el frenesí, el éxtasis, ¿no? Esos son sus grandes principios, los valores supremos de los cuales hablaría un superhombre, ¿no? Que son los suyos propios, claro, porque es moral de amo, habíamos dicho. Lo apolíneo tiene que ver con lo racional, que se enfoca más que nada hacia la racionalidad, hacia el pensar las cosas y no vivir en las cosas. Se aleja del mundo de la vida, el espíritu apolíneo. El espíritu dionisiaco se acerca entonces, profundiza en el mundo de la vida. Es todo esto que tenemos aquí, ¿no? En cuadro. Ahora, cuando hablamos de nihilismo, ya nihilismo viene de la palabra nihil. Nihil en latín significa nada. Así que el nihilismo vendría a ser, como Nietzsche mismo lo dice, la desvalorización de los valores supremos, es la pérdida irremediable del sentido. Nihilismo en el sentido no se refiere a que no cree en nada, como si nada existiera, como si no creo en mí, ni que esta piedra existe o no, sino que se refiere a los grandes valores supremos. En eso no cree el nihilista, ¿no? El nihilismo se refiere a que el hombre ya no cree, ya no valora, ya no cree en aquellos valores supremos, en aquellas verdades. Ya no cree en ninguna verdad, ya no cree en ningún valor supremo, porque eso son las verdades, pues, ¿cierto? Eso es la verdad, es un valor supremo, es una gran autoridad que hay que seguir. Y para el caso de Nietzsche, él considera que el hombre de su tiempo ya se ha vuelto nihilista. Estamos en una época que se caracteriza por ese espíritu nihilista en este caso. ¿Okay? Tampoco está diciendo exactamente aquí Nietzsche que él es un nihilista o que todos debemos ser nihilistas. Lo que él dice que el hombre de su tiempo ya se ha vuelto nihilista porque ya no cree en ninguna verdad, ¿no? Ya no cree en los grandes valores, en la justicia, ya no cree en el amor, ya no cree en la patria misma, no cree en la verdad, como ya hemos dicho, en Dios, en la familia, en el hombre, en la palabra, no sé, ¿ya? Esos ideales, en la libertad, ¿no? Todos esos ideales, sobre eso ya no cree, ya no le da el valor que se le daba antes, sí, ¿no? En la modernidad o en la antigüedad sobre todo, sino que ahora el hombre pues ya se ha vuelto demasiado relativista, que cree que todo depende de cada persona, que cree que las cosas cambian en cada uno de nosotros, que cada quien tiene su punto de vista, etcétera, etcétera, ¿no? Esas suelen ser las ideas o los típicos argumentos que suelen tener estas personas, ¿ya? Bueno, hasta aquí habríamos avanzado a lo que es Nietzsche, ¿no? De manera rápida. Si tienen, chicos, alguna pregunta, ya saben, si hay alguna pregunta, una consulta, una duda, háganla por favor. Primero formulen bien su pregunta para que puedan hacerla en la siguiente clase.
les recuerdo que hacer buenas preguntas, que se note que ha averiguado, investigado un poquito también de repente, hacer buenas preguntas también es un mérito. Así que por favor, chicos, ¿ya? Hagan buenas preguntas y cuando uno les pregunte también lo que hicimos en clase, pues repasen antes de ello para que puedan responder bien. ¿Sí, muchachos? Bien, entonces nos quedamos hasta acá y hasta la próxima clase. Cuídense mucho.